Hola a todos, hoy os mostraré cómo hacer oyakodon. El oyakodon es una comida típica japonesa y es básicamente un tipo de donburi. Los donburi son boles de arroz, con arroz y un poco de carne, pescado o lo que sea. Este en concreto quiere decir literalmente padre e hijo, porque se utilizan huevos y pollo para hacer el oyakodon. Me ha costado un poco pillar esto de padre e hijo, pero al final lo he entendido, ¿eh? Así que creo que no tengo nada más que decir y vamos a la receta. Comenzaremos preparando la cebolleta. Cortamos el tallo y las zonas muertas. Luego cortamos la cebolleta entera en rodajas. Como siempre, cortamos los extremos de la cebolla y la pelamos. Luego la cortamos por la mitad y luego simplemente la cortamos en juliana. No la cortéis muy fina porque quedará muy blanda, cortadla con un ancho de medio centímetro como el que se ve aquí. El pollo lo cortamos en trozos que se puedan comer fácilmente, como los que se ven aquí. En una sartén ponemos el caldo dashi, la soja, el mirin y el sake. Dejamos que hierva un poco y ponemos la cebolla. Y la dejamos allí hasta que vuelva a hervir el caldo. Cuando hierva, agregamos el pollo. Dejamos que se haga por un lado y luego removemos un poco para que se haga por el otro. Aquí tenemos 2 huevos, los batimos sin mucha energía y los agregamos a la sartén. Removemos un poco y cuando ya tengamos todo listo para comer, apagamos el fuego y terminamos agregando un huevo más, sin que se os caiga el bol como a mí me ha pasado aquí. La idea es que este huevo quede a medio hacer, que no se cocine del todo. Luego en un bol con arroz ponemos encima la preparación y ya está. ¿Habéis visto lo fácil que es hacer oyakodon? No tenéis ninguna excusa para no hacerlo. Podéis poner cebolleta por encima o semillas de sésamo. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis una buena semana. ¡Adiós!